Susana Pla, bienvenida al show. Muchas gracias, Franca. Gracias por tu invitación. Que Encantada de estar conste, aquí. que conste a los que nos van a escuchar, que espero que nos escuchen, porque nos ha costado muchísimo, ha habido muchísima interferencia, muchos obstáculos para lograr esta conversación, no por parte de Susana, sino por todo el mecanismo que hay detrás de conexión y demás, porque Susana parece que no querían que nos reuniésemos. Bueno, No. comenzamos. Susana Pla es terapeuta y sensitiva. Posee la capacidad de percibir lo que el ojo humano no ve. Digamos a esto a escala energética, mundos sutiles. Acompaña a personas que buscan comprender, digamos, los bloqueos e interferencias o dinámicas invisibles que pueden estar influyendo en su vida. Explora el campo energético de quienes acuden a ella y les ayuda a identificar aquello que cargan y cómo afecta esto en el plano físico, emocional, mental y espiritual. Susana, hay muchas personas que hablan hoy de energía, interferencias invisibles, ¿no? Y realidades espirituales. Para comenzar así ya rápido, la primera pregunta es para mí inevitable. ¿Existe realmente ese mundo invisible que rodea al ser humano? Bueno, a ver, existe ese mundo invisible que el ser humano no ve, no ve, no ve, porque todo el mundo no tiene la capacidad de ver ese mundo invisible. Existe, está entre nosotros, nos manipula, nos condiciona, sí, está. Y te hablo desde mi experiencia, desde la experiencia que yo tengo, porque tengo esa capacidad de ver ese mundo invisible, y desde la experiencia que tengo del trabajo que yo hago, con las personas que trabajo, de ver todo eso, ese campo energético que no se ve, porque nadie lo ve, pero yo tengo la capacidad de ver el campo energético y qué es lo que hay dentro. Tengo la capacidad de entrar dentro de ese campo energético. Y muchas veces, pues bueno, la gente tiene que reconocer, pero no todo el mundo reconoce lo que carga o cómo están sus emociones o realmente cómo es él. No todo el mundo reconoce cómo es. Le cuesta mucho reconocerse. Pero bueno, esa es una ventaja para estos seres oscuros, ¿no? El que tú no te reconozcas, el que tú no te identifiques, pero por ahí van a extraer tu energía, porque al final, ¿qué eres? Energía. ¿Para quién? Para ellos, para comer. Somos eso. O sea, que Somos damos por energía. hecho que 100% existe. A partir de eso, entonces comenzamos. Sí, sí, porque yo lo veo, ¿eh? A mí nadie me cuenta las cosas, son las que yo veo, las que yo siento, las que yo percibo y las que yo veo día a día en mi trabajo. Perfecto. No, no es libro, es experiencia real. Experiencia real, esa es la que yo vivo. Eso es importante porque una de las razones por las que yo invité a Susana, a Fran HGD, es porque hay mucha gente que habla, en las redes se habla demasiado, todo el mundo ve todo el mundo ve, todo el mundo siente, pero una de las razones es porque la escuché y me vibró muchísimo y también pude escuchar demás, pero no solamente ellos, sino también cuando uno, desde la experiencia propia, desde ese camino recorrido, habla, se expresa, eso se siente, Susana, se siente y es una de las razones, digo, por las cuales una de las razones por las que quería compartir contigo. Bueno, entonces empezamos. Susana, si tú describes como si tú te describes como una persona sensitiva, digamos, capaz de percibir lo que los humanos no ven, para empezar por el origen, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que tenías esa sensibilidad? Bueno, yo esto lo llevo desde pequeña, ¿eh? Desde pequeña tengo sensibilidad, pero no comprendo qué es eso que veo. No lo comprendo, pero yo tengo esto desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, bueno, veía muertos, porque eran muertos, pero a mí me daban miedo. Veía cosas raras, me daban miedo, pero yo eso no sabía qué era. Te estoy hablando de una época donde no había redes sociales, no había internet, no había nada.
y yo era pequeña. Crecí con eso, ¿eh? O sea, Crecí que es con eso. heredado. ¿Crees Claro, que es crecí con heredado eso. o Heredado, pues no sé, mi mamá sí que tenía cierta capacidad sensitiva, pero bueno, no hasta el punto, o sea, como la intuición, sí, un poquito de intuición, pero no, en mi familia no se conoce que nadie sea así, no se conoce eso. ya? Que ¿Sabes no te por digo qué? que... Ya, ¿sabes por qué? Porque generalmente he encontrado gente que son muy pocas, son contadas. Casi siempre desarrollan este tipo de habilidades bueno, digamos, dones, gracias, yo prefiero decir gracias que venimos con las que venimos, o estaban ahí predispuestas para nosotros, a raíz o de una herencia, digamos, de un abuelo, que generalmente no pasa del padre a la hija o al hijo, sino inclusive como en casos de abuelo, o porque ha habido un trauma, ha habido un accidente, por ejemplo, ha habido una gran depresión, ha habido algo, un punto de inflexión, una ruptura en ese momento de su vida, que le ha llevado entonces a despertar esas capacidades, digamos, ¿no? En ese caso, el tuyo vino de serie, ¿no? No, Digamos. seré esa excepción, ¿no? Seré No, yo esto lo llevo de pequeña, lo llevo ahí. Lo que pasa que es algo que crece en mí, algo que no conozco y algo que realmente me da miedo, mucho miedo, porque no entiendo qué es eso. ¿Eh? Miedo no, pánico. Bueno, al final, pues poco a poco se fue descubriendo, ¿no? Se fue descubriendo pues qué es lo que me pasaba a mí, pues que tenía la capacidad de ver pues cosas que las otras personas no veían. Y bueno, al final, pues yo crecí con eso, pero yo esto no lo quería, evidentemente. Esto, a ver, llevar esto en tu vida, si no lo entiendes, es muy complicado. Porque claro, no puedes ir por la calle viendo tantas cosas por ahí, ¿no? No sabes dónde estás, dónde vives, ¿no? Ya. Y toda esa energía al final va comiendo de ti sin saber qué debes de hacer, cómo debes de abordar esto. Nadie te lo explica, nadie te lo explica. Entonces he tenido que ir creciendo, apartando eso, porque cerrar no, 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 lo apartaba. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para manejar esto que yo veía. Y lo dejé ahí y crecí y bueno, hice mi vida hasta que llegó un momento donde, claro, me dije, a ver, Susana, te persigue, esto te persigue, está en ti. ¿Qué hacemos? Tendrás que afrontarlo. Y Hacerle que hacer. dije, bueno, vale, voy a afrontarlo. Voy a afrontar esto que es, porque si está ahí, algo tengo que hacer. O lo afronto o toda la vida lo voy a cargar. Y entonces lo afronté. Lo afronté y empecé a trabajar en mí. Buscaba, siempre buscas, porque claro, tú no sabes esto qué es y buscas que a alguien que te ayude, ¿no? Alguien que te diga algo. Pero mi búsqueda siempre fue fallida, siempre. ¿Por qué? Porque no encontré nunca a nadie que me pudiera ayudar. Ujú. Al contrario, era yo la que tenía que ayudar. Y Ya. entonces me dije, a ver, Susana, si no te puede ayudar nadie y tú estás ayudando a los demás, ayúdate a ti misma. Y eso hice, ayudarme, ayudarme a mí Susana, misma. Susana, ¿y esas energías que percibías tú, ellas también te percibían a ti? Hombre, claro, Ella sabía que tú las percibías, que tú las mirabas, que tú sabías que estaban ahí. ¿De qué manera te dabas cuenta? ¿Cómo? claro. A ver, ellas cuando se dan cuenta que tú percibes, a ver, si hablamos de desencarnados, el desencarnado lo que busca una vez muerto es que alguien se pueda comunicar con él. ¿Por qué? Porque hay desencarnados que mueren y no saben qué tienen que hacer. Entonces buscan que alguien les diga algo. Es como yo. Veía estas cosas y no sabía lo que tenía que hacer. Por el desencarnado, cuando muere, le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el desencarnado sí que sabe. Se va acercando a ver si hay alguien que lo ve, a ver si hay alguien que se puede comunicar con él. Claro, el desencarnado sí que te ve. Si hablamos de bichos, porque yo les digo bichos a estos seres de esas entidades, ellos van con mucha cautela. ¿Por qué? Porque no quieren ser vistos y no quieren ser descubiertos. Entonces se disfrazan de muchas cosas. Entonces ellos sí que van con mucha cautela.
hasta que cuando se dan cuenta que eres capaz de verlos, entonces es como que van un poquito... mm, Con más cuidado. en Sí, pero eso no quiere decir que no estén ahí. ¿Por qué? Porque esto es como, no sé, es como, imagínate un animal que está en busca de la caza, ¿no? Es un animal depredador que Sí, quiere cazar y ve una presa fácil, sí, vulnerable, y entonces está al acecho. Y cuando ve el mínimo descuido, lo que hace es ¡zap! Zampársela. Pues estos bichos hacen exactamente lo mismo. Buscan la vulnerabilidad de las personas, sí. la debilidad. Cuando más sensitivo, más luz tiene, más van a por ti porque lo que quieren es apagarte, quieren apagarte. Mm, Esa es la naturalidad de ellos. Claro, eso no quiere decir que el que no sea sensitivo no cargue y no se aprovechen de él, no, ese no se da cuenta, sí, ese no se da cuenta, pero a ver, estamos en un momento del mundo donde todos estamos ahí. Todos. ya, Aquí no se salva nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque el bicho está al acecho. Que en un momento dado va a interferir. Mira qué ha pasado antes de empezar. Todas las sí, inconvenientes, claro, porque está al acecho, porque no quiere que se divulgue, no quiere que se sepa, no quiere que el mundo abra, no quiere que se abra. ¿Por sí, qué? Porque entonces, claro, si aquí el mundo despierta, uff, ¿qué hacemos nosotros? Porque si la luz despierta y saca su poder, nosotros estamos vencidos. Y eso es el miedo que ellos tienen. claro. Porque si la luz está ahí, ellos no se pueden acercar a la potencia de luz. No, no se pueden acercar porque se queman, Ya. se queman. Eso no quiere decir que no lo intenten, ¿eh? Ojo, intentarlo lo Sí, intenten, viven de pero claro, intentarlo. claro, pero al final se queman. Es lo que Una me pasa a pregunta, mí. Susana, con respecto a la... Vamos a volver un poquito al tema de las energías, ¿no? Cuando dices que puedes entrar, digamos, en el campo energético de una persona, Ujú. ¿cómo ocurre realmente este proceso de percepción? ¿Qué es lo que realmente comienzas a percibir? Pues a ver, yo percibo todo, Sí, emociones, cuerpo sí, físico, lo que está por fuera, lo que está por dentro, lo percibo todo. Lo que sí, pasa que todo, a ver, depende de la persona, le puedo hablar de una manera o le puedo hablar de otra, ¿no? O sí, sea, yo lo que hago es, primero que nada, es desde mi luz, desde el ser que yo soy, desde mi propia esencia, que es la que yo me comunico conmigo, ese trabajo. Hago ese trabajo primero, es mi comunicación, mi esencia, mi luz. sí, A partir de ahí, lo que hago es entrar en la persona para sacar la luz de la persona, conectar esa luz, sacar esa potencia, que a veces me cuesta mucho porque está como muy hundida, otras veces está mejor. Depende del nivel de conocimiento, de conciencia, de entendimiento de la persona. Entonces lo que hago es conectarme con esa luz, la voy sacando y luego esa luz recorre el cuerpo de la persona y ya está iluminada, ¿no? Y a sí, partir de ahí entro dentro del campo, ya estoy en el campo. Entonces veo si tiene dolencias físicas, si tiene algo ahí adherido, por qué tiene toda esa clase de cosas. Si la persona está abierta, hay una comunicación más fluida y para mí el trabajo es mucho mejor cuando la persona está abierta, sí, pero cuando la persona no está abierta, no puedo decirle tienes esto, no, porque la persona se va a quedar, vamos, se va a descuadrar y a lo claro. mejor se asusta. Entonces no puedo entrar así. O sea, yo lo veo igual. La persona esté despierta o no, yo lo veo igual. Lo único que pasa es que mi forma de trabajar es según la persona como esté, según el nivel de entendimiento que tenga la persona, trabajo de una manera u otra. ¿Que lo quito, que lo limpio? Sí, porque tengo permiso de la persona que está trabajando conmigo. Claro. Pero Entraremos ahí. autodescubro, el Entraremos. autodescubro. Entonces, mi trabajo fluye igual, esté despierto o no esté despierto a este entendimiento. Y luego, claro, se nota, porque normalmente cuando yo trabajo con alguien, cuando se termina de trabajar en mis sesiones, siempre me dicen, tengo paz, tengo paz. Eso es lo primero, tengo Sí, paz. sí. Estoy en paz, me siento bien. ¿No? Pues entonces quiere decir que el trabajo está bien. En tu trabajo,
hablas mucho de bueno, las cosas que he escuchado de ti, ¿no? En otros programas, hablas mucho de interferencias energéticas, ¿no? Eh, ¿Mm? ¿Qué es exactamente una interferencia para ti, ¿no? ¿Qué es exactamente una interferencia energética en la vida de una persona? Bueno, una interferencia energética es cuando un ser, una entidad, ¿eh? te controla, te manipula y te lleva a su terreno. Eso es una interferencia energética, cuando tiene poder sobre ti. ¿Qué es una interferencia energética? Pues, por ejemplo, cuando un desencarnado se pega a tu campo energético y tiene poder sobre ti. Normalmente siempre tienen poder sobre ti. ¿Por qué? Porque el ser humano no es consciente de estas interferencias y no sabe que se tiene que proteger y que no está Sí, despierto todo eso. Entonces, sí. claro, si tú no estás despierto y no tienes tu protección, no te haces tu limpieza, no estás al 100%, pues para ellos eres presa fácil. ¿Por qué? Porque pueden hacer contigo lo que les dé la gana. Es importante esto de los desencarnados, porque muchas personas piensan, y porfa, si puedes describir, y según tu experiencia, ¿qué crees? Las personas piensan que todos los desencarnados son buenos, todas las personas, los familiares queridos, que se fueron, o sea, la mayoría se cogieron lo que se llama el túnel, o fueron hacia la luz y se fueron de aquí. Y entonces estás hablando, digamos, de desencarnados, de seres que o no agarraron el camino a tiempo o no lo quisieron agarrar para quedarse aquí. Entonces yo había escuchado, por experiencias también de otros maestros y demás, que lo que no saben las personas es que muchos de esos desencarnados que piensan inclusive a veces que son tu madre, tu padre, o tu primo, no, o sea, llega un momento en que olvidan, corrígeme por favor según tu experiencia, ¿no? Si crees que no es así. Ellos olvidan realmente de quiénes fueron en su momento y lo que se convierten en parásitos y empiezan a chupar energía. O sea, no No son es realmente así. tu padre, ni tu madre, ni tu primo, sino que realmente es una entidad No, energética que no convirtió ese yo. exactamente. A ver, hablamos de familiares, no exactamente se convierte eso. Vale, Otra cosa es desencarnados que no tienen nada que ver contigo y se pegan a tu campo energético. Eso es otra historia. vale, Que cuando un ser humano, porque hay ser humanos que por naturaleza, que sea por su luz, por su energía, cargan muchos desencarnados. Y esos desencarnados que está cargando no tienen por qué ser familiares. Simplemente es porque el campo energético les atrae y se quedan ahí pegados. sí, ¿Sabes? No sí. tiene por qué ser. Cuando un familiar muere, hombre, el desencarnado sí que sabe quién es su familia. Claro que lo sabe. O sea, ese Y sí sí, todavía sabe. claro que sabe que es quiénes son. Claro que sí, ellos sí que saben quiénes son. Y se quedan ahí pegados por muchos motivos. Primero, Sí, porque tienen miedo, porque no saben qué les ha pasado, porque se dejan cosas por resolver, porque se apegan a lo material, porque tienen dependencia, porque si los hijos, porque si tienen conflictos, porque si dejan conflictos, por muchas cosas. Y muchas veces se quedan ahí queriendo resolver eso, pero ya no hay sí. capacidad de resolver porque, claro, no los ven. ¿Y qué sucede entonces cuando están ahí? ¿De qué se alimentan, por ejemplo? De la energía de sus familiares, claro, se pegan ahí y se alimentan. Se alimentan, normalmente se suelen enganchar toda la parte de la espalda, cuello, zona lumbar, espaldas, sí, se enganchan ahí. Es como si fueran colgados, normalmente yo los veo como que van colgados a la Sí, espalda. Y luego todo lo que es la zona lumbar, ahí, bueno, parte de riñones y todo eso, barbaridad, muchísimos. Se pegan ahí. ¿Y qué pasa? Que están ya, ahí. Claro, si no hay entendimiento, pues ahí están cómodos porque se alimentan, porque comen. ¿Y qué le pasa a la persona que lo está cargando? Si es un hijo o es sí, quien sea, que está todo el día pensando en que se ha muerto, ¿eh? O sea, está todo el día pensando, ay, mi padre, ay, mi madre, ay, y todo el día, y no se quita la pena, no se quita el dolor. Está en constancia. A veces se sienten pues como que les falta algo o como que imagínate que se muera una persona y que hay un conflicto. sí, Aquí esto ya de por vida, para el que queda aquí y para el que ha muerto. ¿Por qué? Porque hay ahí, vamos, un conflicto no resuelto. Y a lo mejor el que se queda aquí empieza a darle vueltas y cómo me he portado y cómo he hecho y no le he sí, perdonado y todo eso es una alimentación.
¿Y qué pasa con los bichos? Claro, los bichos cuando ven que los desencarnados están parasitando y alimentándose, lo dejan. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil un cuerpo débil, ¿no? Un campo energético débil es mucho más fácil para ellos para comer. ¿Por qué? Porque están con emociones quebradas y con muchas cosas. Entonces ahí ya tienen un trabajo hecho que están Sí. haciendo esos desencarnados y que para ellos es maravilloso porque comen a voluntad. Recuerdo lo del Es como... bicho, recuerdo lo del bicho por la quinta columna. Son personas que yo sigo desde hace mucho tiempo, que tratan el trabajo del el parasitismo aquí en la sociedad, convivimos con ellos, eh, y Ricardo y Antonio, un bioestadístico y un médico, doctor, que llevan, Ujú. entonces también llevan, dicen el bicho, le dicen a las entidades, le llaman Sí, el bicho. y yo les digo el bicho porque realmente son bichos. A ver, son muy feos, hay que tener fuerza, mucha fuerza, mucho poder para poder manejar esto. No es fácil. Susana, y perdóname, Susana, y ahora para aclarar un poquillo a las personas que, bueno, a ver, muchos de los que nos miran seguro están enterados y otros, la mayoría quizás no creen. ¿De dónde, ¿De dónde vienen esos bichos? O sea, ¿siempre estuvieron ¿De aquí? dónde vienen ¿O es que estos bichos? convivimos con planos, vienen de planos superiores Bueno, plano ajenos a nosotros? superior, esos bichos vienen del astral, astral, de ahí, del astral. Y se mueve todo al mismo nivel, ¿no? Es que a ver, nos hablan de planos de existencias, de dimensiones. Lo veo todo igual, lo veo todo al mismo nivel. Entonces, están entre nosotros, Sí, están parásitos, larvas astrales, todo convive con nosotros. Y al final, todo se alimenta de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. claro, claro. Somos comida para ellos. Mm. Sí, somos comida. Y cuál es la activación perfecta para comer? Nuestras emociones. Vamos. Por ahí es donde se activa todo. Susana, en muchas tradiciones espirituales se habla de entidades o influencias invisibles, ¿no? Esto es algo que viene ya acompañando al ser humano ya hace milenios, ¿no? O sea, como que siempre estuvieron aquí, ¿no? Desde tu Siempre. experiencia, en este caso, eh, ¿crees que estas presencias existen realmente o pueden ser también interpretaciones de procesos psicológicos? Por ejemplo, ¿cuándo Susana sabe en un paciente o unos pacientes, una terapia que... ¿Cuándo sabes que es un proceso meramente psicológico? ¿Cuándo tú sabes que es algo que realmente tiene, como sueles decir tu bicho de tal? A ver, yo no me he encontrado que sea un proceso psicológico nunca. Porque, mira, cuando la persona está despierta y se le puede decir todo, Sí, al final va dando la razón en todo lo que le está diciendo porque es como se va sintiendo. sí, Esa persona a lo mejor no percibe la entidad, pero todo lo que describes, él lo siente. ¿Eh? sí, sí, Y sí, te hablo de hablar de tú a tú. Aquí no hay hipnosis, no hay nada, nada, es de tú a tú. Entonces, claro, esa persona, sí, tú le estás hablando y te va acompañando y te va diciendo, sí, me siento así, sí, sí, percibo, sí que es verdad que percibo algo que me atrapa. Claro, tú le vas describiendo. A ver, esa persona no viene a mí por tratamiento psicológico, viene porque necesita a lo mejor una ayuda de a ver qué le pasa o a ver cómo se siente. O porque sí, se quiere descubrir, porque hay gente que se tiene que descubrir, se tiene que encontrar y bueno, y buscan ayuda para encontrarse, ¿no? Y sí, luego cuando viene una persona que está muy, muy, muy parasitada, tampoco es consciente de que está parasitada. ¿Eh? Es que sí. yo creo que el ser humano no es consciente de esto. O sea, Eh, perdona, tú dime. atribuyes entonces casi todas las enfermedades, incluso de índole mental, psicológica y demás, le atribuyes el hecho de un parasitismo en la persona, ¿no? No, no puedo, yo no puedo hablar con esa certeza, ¿no? Sí, Todo, a ver, que los parásitos, que los bichos, que las entidades tienen un sistema de manipulación hacia nosotros y nos controlan a su voluntad, sí. Que cada uno vive, tiene su propia experiencia y que cada uno pasa sus propios procesos, es otra cosa diferente. Sí que hay mucha interferencia,
en el ser humano y que, claro, pues claro que pueden haber problemas mentales, pero Sí, hay que analizar exactamente qué son esos problemas mentales, de dónde vienen y si realmente hay algo que esté condicionando eso, porque todo no lo podemos poner en el mismo saco. Hay que analizar. Hay que analizar. Lo que pasa que como esto es de una minoría, porque no todo el mundo está abierto y es minoritario, pues normalmente el ser humano cuando tiene problemas, pues claro, se va a buscar la solución de donde él cree que es, o sea, de lo terrenal, de la materia, de lo la que pastilla. vivimos, y de lo que, claro, de lo que nos ofrece la vida, ¿no? Pues va al médico o va a donde tenga que ir porque necesita una solución rápida, pero no analiza por qué estoy así. ¿Qué me está pasando? No, 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 es que no me encuentro bien. La pastica y me olvido de todo. Pero no se reflexiona. El ser humano no reflexiona en él. Aquí el trabajo está dentro de uno y el ser humano no reflexiona en él. ¿Por qué? Hombre, porque eso es trabajo. ¿Cómo me voy a entrar dentro de mí y voy a ver qué soy? ¿Cómo? No tengo ni idea de hacer eso. Y luego no me reconozco lo que soy, lo que tengo, cómo es mi carácter y de qué forma actúo ante la vida. Claro, si tú no haces ese trabajo de introspección, evidentemente no te vas a dar cuenta de nada. Eso es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida, entrar dentro de mí, darme cuenta de mis emociones, de mis heridas, de lo que cargaba, de lo que me pasaba, por qué tenía esos momentos de destrucción, qué estaba pasando conmigo. Y loca yo no estaba. ¿Qué pasaba conmigo si yo estaba viendo todo eso y yo no estoy loca? Porque soy consciente que no soy loca. He tenido que afrontar muchas cosas, muchos procesos, ¿eh? Y por procesos muy complicados que es que me hubiera tirado por el balcón. Mm. Porque esto es muy fuerte, soportar esto es muy fuerte, porque hay una intervención en toda la mente que te distorsiona. Y entonces es como parar y decir, bueno, para, Susana, para, respira y mira a ver qué te pasa. Tranquila y desde la calma, ahí pues empezar a trabajar y a ir, pues bueno, quitando hasta encontrar ese equilibrio. Y claro, eso, mi lucha ha sido así toda la vida, Claro, ¿sabes? Queriendo o no queriendo aceptar esto, porque a mí me ha costado esto aceptarlo, siempre he estado en esa lucha de no, no, no. Yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre he tenido esa lucha con la oscuridad o con los dichos, porque no es oscuridad, que son los dichos, mm, hasta que he llegado a comprenderlo. Una vez que lo he sí, comprendido, yo ya no lucho, mm, no lucho, yo sé que están ahí. Mira, aquí hay un montón. ¿Por qué? Hombre, porque no quieren que yo divulga, no quieren que yo hable. ¿Por qué? sí, Hombre, porque eso es muy fuerte, es muy poderoso. Y yo no sí, te estoy hablando de experiencia real, de sí, lo que vivo, de lo que siento. Que a día de hoy tengo equilibrio en mí, claro que sí, tengo mucho equilibrio, mucha sí, fuerza, mucho poder en mí. ¿Por qué? Porque es mi trabajo el que he estado haciendo a lo largo de mi vida. sí, ¿Eh? Y a día de hoy, pues claro, yo no les tengo miedo, los veo. Cada vez, pues bueno, hay muchas clases, a veces me sorprendo, digo, uy, esto es diferente, esto es nuevo, hoy voy a experimentar esto a ver qué, porque me sale de toda clase de repostería que digo yo, ¿no? sí. Entonces, bueno, al final es como algo normal para mí, no sé, lo veo normal. Ya. Para mí es Susana, normal. algo dijiste importante y me gustó, que es que muchas de las personas piensan que el secreto y todas las respuestas y a las dolencias que tienen y demás están, están fuera y realmente lo que están es dentro. El trabajo es interior, es conciencial, es interior, es aceptar. Otra de las cosas es que también, bueno, muchos, y ahora que estamos en la época del cientificismo, hay muchas personas, muchos profesionales, psiquiatras y demás, gente que trabaja en cárceles y que se están atreviendo, digamos, de cierta manera, a hablar y decir que hay muchas de estas enfermedades, efectivamente, que no son, digamos, sintomáticas, o sea, patológicas, sino más bien vienen de entidades, porque han descubierto eso, han descubierto efectivamente que vienen de energías que están siendo, o sea, que tanto los presos o muchos enfermos son poseídos. Eh, eh, Corte, se te escucha la voz muy lejana. Muy lejana. ¿Eh?
sí, te se escucha la voz muy lejana y así como que cuesta entenderte. Te lo digo porque, Bueno, pues Susana, efectivamente, muchas de las personas, como te iba diciendo, piensan que el secreto está, digamos, el despertar está afuera y todas las personas tienen que mirar más hacia adentro y saber que están ahí. Y también lo que te quería comentar era eso, que a raíz de ello me gustaría saber qué crees tú sobre el asunto de que muchos galenos, digamos, muchos tanto psiquiatras como psicólogos que inclusive trabajan en cárceles y demás, que se vienen dando cuenta de que muchas de esas enfermedades supuestamente patológicas no lo son, sino más bien son posesiones que tienen las personas energéticas que les hacen actuar. ¿Qué crees tú? bueno, sí, en parte sí. Hay muchas personas que tienen a veces esas entidades y lo que les crea es esa enfermedad, porque al final la entidad no es la entidad en sí, sino es los implantes, los programas, todo lo que ellos manipulan para que ahí se Sí. desarrolle esa enfermedad, porque esa enfermedad, claro, será la que esa persona tenga miedo, ¿no? Es que, claro, se aprovechan de todo eso. Entidades, a ver, entidades en sí. Dentro sí que pueden haber parásitos, eso sí, porque los parásitos se adhieren al campo energético y muchas veces, pues yo eso lo he visto en músculos, tendones, huesos, a ver, eso sí que es parásitos astrales y luego los parásitos internos, que es otra cosa diferente, pero una interconexión, ¿sabes? ¿Y qué diferencia hay, Entonces, claro, perdóname, entre parásito y entidad, en este caso, para las personas que bueno, no? el parásito, para mí, el parásito es, pues, mira, los parásitos que existen aquí en la Tierra, ¿no? Que los animales, parásitos, rastreros, ¿eh? Eso, para mí, no tienen conciencia. O sea, lo único que hacen es alimentarse de la energía, ¿eh? Habrá algunos que son un poquito más desarrollados y pueden tener un poquito más de conciencia, ¿eh? Pero su función es alimentarse, ¿eh? O sea, si tú ves una oruga, al final la oruga ¿qué hace? Buscar alimento. Igual que está la oruga aquí, también está en el astral. O sea, todo lo que está aquí existe de esos parásitos que son invisibles, pero existen. Hormigas, es que es todo, existe todo. ¿Por qué? Porque yo los he visto, los veo. Entonces, claro, esos parásitos astrales lo que hacen es alimentarse de tu energía y lo que van es extrayéndote, chupándote, chupándote. ¿Y qué hacen al final si tú estás muy parasitado? Pues hombre, poca vitalidad, poca energía, te falta Ya, fuerza, entiendo. alegría, ilusión. ¿Por qué? Porque te vas desvitalizando por toda esa extracción parasitaria. Esos son los parásitos. Y los parásitos son inevitables. ¿Por qué? Porque están ahí A y eso te se iba, a pegan. esa pregunta iba, si una entidad o influencia espiritual, ¿no? Digamos, puede afectar a una persona, ¿puede hacerlo sin su consentimiento? ¿O, o siempre existe algún tipo de apertura o vulnerabilidad previa, digamos? Sin su consentimiento no pueden, pero ellos ya hacen todo para que tú des consentimiento. ¿Cómo? Hombre, porque ya te han inculcado desde pequeño que tienes que pedir, que tienes que tener esta creencia, aquella creencia, ¿sabes? Y a Sí. través de todas las creencias y a través de todo que te rige la vida, tú sin ser consciente das permiso a todo. ¿Por qué? Bueno, porque tienes contratos, porque has hecho contratos. Y porque en Ah, esta vida esos contratos son los que ellos tienen ahí. Entonces, claro, a ver, tú tienes tu libre albedrío, sí, claro, pero todo eso que está ahí, ¿qué hacemos? ¿No lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Por qué? Hombre, porque tú has firmado. Y claro, como tú has firmado, pues ellos tienen poder y autorización sobre ti porque tú lo has hecho sin ser consciente. Pero aunque tú no seas consciente, para ellos sí que existe. Entonces sí que tienen autorización. Y luego, hombre, para poder encontrar equilibrio, te tienes que vaciar de todo, vaciarte de todo, de creencias, de todo, de todo, de todo, porque si no te vacías,
Siempre Ya, vas a tener esa manipulación. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí al ser humano nos enseñan a que debemos de buscar afuera, que tenemos que pedir, que tenemos, pero nadie te dice, para, no, no, así no es. Mírate a ti, sí, obsérvate a ti, trabaja en ti. No, me duele esto, ay, tengo que ir a la iglesia a rezar. Me duele, ay, tengo que pedir. Y ahí es donde también hay, pues bueno, todo ese sistema de todo esto. Toda clase de creencias, todo lo que te manipula o lo que te quiere manipular, cualquier sistema que te quiera manipular, está intervenido. Cualquier sistema, el que sea. mm. En esta vida, en esta tierra, hay muchos sistemas de manipulación. Susana, eh, has mencionado que, que has participado en casos cercanos de liberación, exorcismo y estas cosas, ¿no? Has mencionado. Eh, ¿Qué ocurre realmente en esas situaciones que has vivido? A ver, son situaciones muy complejas porque, claro, la persona no es consciente de lo que le pasa. Pero bueno, normalmente es cuando ahí hay mucha interferencia de muchas cosas. Sí, Entonces, aparecen como varias personalidades en la misma persona, sí, como mucha distorsión de la realidad. Y entonces, claro, la persona no es consciente, sabe que no está bien, pero no sabe exactamente qué le pasa, ¿no? sí, Entonces, sí que me ha tocado vivir algunas experiencias un poquito complicadas, porque son muy complicadas. Y esto, a ver, si a ti te dicen que te llega un caso así, yo realmente lo rechazo. ¿Por qué? Porque es mucho desgaste energético para sí, mí. sí, Y esto, pues claro, lo tengo que hacer desde lo que yo soy, desde mi esencia, desde mi luz. sí, Porque yo no pido a nadie, yo no invoco nada, soy yo. sí, Y tienes que estar con una conciencia muy abierta de creer en ti y de saber la fuerza y el poder que tienes para poder hacer eso. Es un desgaste muy grande porque tienes que ir extrayendo esas energías y haciéndole ver a la persona lo que está ahí. Entonces, es una experiencia complicada, muy ¿Y cómo sabes, complicada. por ejemplo, que esa situación no ha sido, o volvemos a lo mismo, perdón, mismo, una, un problema de índole patológico, de índole psiquiátrico y demás? ¿Y cuando sabes, por ejemplo, que es una entidad, un demonio, algo que tiene dentro? Que lo veo, Lo ves directamente. claro. Y luego se nota mucho en los ojos de la persona. Cuando una persona se nota mucho en los ojos, cuando hay ahí, cuando todo eso está ahí, yo tengo esa capacidad de ver a través de los ojos, ¿no? Entonces lo veo en la persona y me doy cuenta de que está poseída o que está parasitada, me doy cuenta de eso. Y claro, tienes que lidiar entre la entidad, entre la posesión que haya y entre la persona que sea consciente de eso. Es un trabajo muy pesado, muy pesado. ¿Cómo lo haces, Susana? Cuéntanos así en resumidas, un poquito de resumen, no te metas en el acto completo, pero más o menos, ¿cuál es tu protocolo? ¿Cómo has tenido que actuar? Yo no tengo técnica. Yo hago lo que en ese momento tengo que hacer, lo que sale de mí. Pero es que mi trabajo es difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me rijo a nada. Yo nunca sé cuando tengo que trabajar en una persona lo que tengo que trabajar, no lo sé. Nunca me planteo. Cuando una persona llega a mi vida porque tengo que ayudarla o acompañarla, yo no sé qué tengo que hacer. Yo no lo sé porque no me lo planteo. ¿Por qué? Porque no dejo que nada me manipule. Te dejas Porque guiar. dejo fluir. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver por dónde, ya hay una manipulación que quiere llevarme a donde ellos quieran. Entonces yo eso no lo permito. Sí, Y como tengo esa capacidad, porque la tengo, de poder abordar lo que sea, de la manera que sea, porque confío plenamente en mí, en lo que percibo, y porque estoy segura de lo que estoy haciendo o de lo que estoy viendo, aunque la persona no lo esté, yo sí que lo estoy. Y sé que no me equivoco. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad en mí. mm, No me preguntes por qué, es algo que nace de dentro de mí. Entonces, no me planteo nunca lo que voy a abordar. Claro, me sucede muchas veces, claro, porque esto cada persona es un mundo y cada persona tiene su campo energético, ¿no?
Hay personas que están más abiertas y son más transparentes, que es mucho más fácil para mí, y hay personas que están muy cerradas, con una mente muy cerrada, que yo les llamo mente piedra. Les llamo la mente piedra. ¿Por qué? Porque no hay manera de deshacer esa mente para que entre en conciencia y sea capaz de darse cuenta de su realidad. Mm. Susana, pero Entonces, perdóname, para hacerlo un poquito más visual, cuando ya has dejado muy claro que actúas desde cómo te nace, digamos, cómo fluye en ti en ese momento esa situación. Pero una vez ahí, en esa situación, aplicas algún tipo de símbolo. ¿Por qué te digo eso? Porque a la gente le gusta contextualizar. La gente generalmente no, ve un padre, ve un párroco, una cruz, con oraciones, con no sé qué. no, 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 no. Entonces, ¿cómo lo hace Susana de cierta manera? Lo que quieras hablar y decir, ¿eh? No, lo que quieras. Lo hago desde mi esencia, desde mi luz. Sí, pero en la acción, digamos. La acción es mi luz. Mi luz es la que entra ahí. Mi luz es Sí. la que está hablando con eso que está ahí. Le hago Mm, que se identifique, que hable a través de la persona, que me diga quién es, qué quiere, qué hace ahí. Yo no utilizo símbolos de ninguna clase porque eso no es mi poder, eso no es mi fuerza, eso no sé lo que es, pero lo mío no es eso. ujú. Porque yo ya, si utilizara símbolos o utilizara cosas externas a mí, estaría dándole poder a quién. ¿A quién le estoy dando poder? ¿A una entidad? ¿A un sistema? ¿A quién le estoy dando poder? Estoy utilizando un poder externo a mí que sí, que en ese momento me va a resolver. ¿A cambio de qué? ¿Cambio de qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿De mi energía? ¿De contratos? ¿De qué? Porque algo me va a pedir a cambio, porque a ver, a ti te pueden ayudar a cambio de qué. Entonces yo como eso lo sé, pues lo hago desde mí, desde mi saber, desde mi entendimiento, desde lo que en ese momento mi esencia me dice que tengo que hacer. O sea, no conectas absolutamente con nada, simplemente ya tú das por hecho de que tienes un canal abierto tuyo con la esencia del universo que te va a guiar directamente a la sanación, exorción, o sea, vamos, de lo que estamos hablando, ¿no? A eso, sin abrir portal de ningún tipo, sin hacer oración, sin aplicar No. nada, simplemente las manos A y ver, ya está. el único portal que abro es para extraer, no para dejar entrar. Ah, interesante. Yo abro portales porque sí, sé que están ahí, pero son portales basura, para tirar la basura. Tirar la basura sí que la tiro, abro un portal y echo la basura fuera y Ya. cierro el portal. Siempre muy importante, abrir y cerrar. Limpiar espacios, siempre limpiar espacios. ¿Por qué? Porque hay intervención, porque mira, cuando tú te encuentras con un caso complicado, van a venir muchas entidades a comer, muchas. ¿Por qué? Porque esa persona está en sufrimiento. Mm, Tengo que comer de esa persona, yo tengo que proteger mi campo y el campo de la persona. Y el espacio, tengo que protegerlo todo para que no haya interferencias. Y todo lo hago desde mi esencia, desde lo que yo soy. ¿Y qué utilizas? ¿Qué ¿Sabes? herramientas utilizas, por ejemplo, para limpiar, para tener sellada esa parte, para, digamos, qué sueles hacer? Mi Sí, lo que luz quieres y la decirnos. mi luz y la luz de la persona. No, Primero bueno, potenciar mi luz y luego potenciar la luz de la persona. Y a través de ahí, trabajar. No hay nada más. ya, ya. No, muchas personas hablan de incienso, de cristales, de ¿no? muchas de estas cosas que se aplican, péndulos. La persona necesita tener cosas externas porque se cree que con esas cosas externas le va a ayudar. Ujú. Yo no creo eso. Eso no quiere decir que yo me guste poner algún incienso porque me apetece poner un incienso, pero no le doy poder al incienso. Mm, ¿Eh? Yo no utilizo piedras, yo no utilizo símbolos, yo no utilizo nada. Es mi luz, mi esencia y la de la persona. Es lo único que utilizo. Lo único que me vale. Porque es ni lo único. amuletos, ni altar. No, ¿qué va? Eso ya sería dar poder a otro, a otras cosas. Yo no doy poder a nadie. El único poder, está en mí. ¿Pero por qué sé que está ese poder en mí? Porque llevo un trabajo interno de hace mucho tiempo de purificarme, de quitarme todo, heridas, emociones, vaciar mochila de creencias, de patrones, de programas. Llevo mucho tiempo haciendo eso.
Y claro, yo ahora estoy limpia de todas esas cosas. Y si estoy limpia de todas esas cosas, claro, está mi esencia ahí. Pero porque no tengo nada que me condicione, porque he Ya, hecho ese trabajo, entiendo. porque tengo esa conciencia abierta. A ver, Fran, aquí en esta vida no tenemos el mismo nivel de conciencia todos. No, A eso iba precisamente con la próxima pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Dicen que hay muchas personas hablan, y más en este tiempo de New Age en el que nos encontramos, ¿no? Que sobre el despertar de la conciencia, ¿no? La energía, la espiritualidad, ¿no? La pregunta que te iba a hacer, ¿crees que también existe en ese sentido un peligro de confusión o autoengaño, digamos, en este mundo espiritual? mucho, Cuéntanos. mucho, porque todo está intervenido. ¿Eh? A ver, los bichos que yo llamo, porque son bichos, ellos se las saben todas. Primero fue con las creencias religiosas, donde la gente pues invocaba, pedía, claro. Eso se fue cayendo poco a poco y estamos en un momento donde ahí ya no hay mucha validez. No te digo que no haya gente que crea ahí y bueno, aquí todo es perfecto. Cada cual tiene que seguir su camino de evolución para darse cuenta, ¿no? Pero cuando esto se cae, hombre, los bichos tienen que buscar otras opciones, para atraer. Y entonces es cuando crean otras cosas del mundo espiritual. Y entonces te vas a esas cosas y te das cuenta que en esas cosas hay mucho, mucho, mucho que ver con las creencias de la religión, sea la que Ya, sea. Y dices, ostras, esto es lo mismo que esto. ¿Eh? Cuando tú tienes un poquito de entendimiento y tienes un poquito así de apertura, entonces es cuando tú te das cuenta. Si no lo tienes, no te darás cuenta, porque mira, el ser humano por naturaleza necesita creer en algo, porque eso es lo que nos han dicho desde que hemos nacido. Hay que creer en algo. Pero cuando tú le dices al ser humano, deja de creer en algo, se te cae todo. Y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién me ampara? ¿Y ahora a quién busco? ¿A ti? Ah, tengo que buscarme a mí. ¿Y cómo lo hago? Ah, pues intentando encontrarte, ¿no? Darte cuenta de lo que hay dentro de ti. Vaciarte. ¿De qué? De sí. todo. De todo. Y ese es el trabajo más duro que existe para el ser humano. Encontrarse a él mismo. Es el más duro. Susana, y tú hablas de trabajar en la luz, ¿no? Lo mencionas, y trabajarse mucho. ¿Cómo se distingue entre te digo, de cara a la gente que está buscando este camino espiritual para, digamos, para llevar un camino espiritual real, que se bifurque, digamos, del otro comercialoide, el cual se vende, tiene mucho auge, ¿no? Eh, ¿Cómo se distingue entre una luz real y espiritual de algo que simplemente se presenta como luz? Porque sabes que los que mejor se disfrazan de luz, eso lo sabes tú, es la propia oscuridad. Entonces, por favor, ilústranos. ¿Cómo se distingue? A ver, para tú poder distinguir qué es real y qué no es real, tienes que estar limpio de todo. Si no estás limpio de todo, va a ser un poquito difícil que lo distingas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque como ya tenemos esa naturaleza de creencia, pues eso es lo Ujú. que también te va a condicionar, ¿no? A ver, aquí entre tú y yo, qué ser de luz va a bajar aquí a ayudarte? Entre tú y yo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se atreve a venir aquí, a este mundo? ¿Quién? Muchas ¿Quién? personas creen en los arcángeles. Sí, pero todo eso son bichos disfrazados. Eso yo ya lo he visto. Yo he visto muchas cosas. He pasado por muchos procesos en mi vida Mm, y me he metido en muchos sitios. ¿Por qué? Porque ese ha sido a lo mejor mi camino, mi despertar para darme cuenta de lo que realmente yo soy, ¿no? Y he tenido que pasar por muchas, muchas, muchas experiencias, ¿no? Yo que tengo esa capacidad de entrar en mí, de conectar con mi esencia, con mi conciencia. Una vez mi conciencia me dijo, Susana, quédate tranquila, lo estás haciendo muy bien,
Y yo decía, pero es que me destruyo cada instante, ¿no? Y me decía, no, todo lo que has vivido ha sido necesario para llegar hasta donde estás. Y dije, wow, bien, perfecto. Dale, me quedo con eso. Y soy consciente de eso. He tenido que vivir, que pasar, que experimentar para llegar aquí. A mí nadie me ha ayudado. Nadie. He sido yo la que me he podido ayudar. ¿Por Mm, qué? Porque a lo mejor venía a esta vida con esa conciencia abierta, despierta. Por eso tengo todo esto desde pequeña y por eso desde pequeña me he dado cuenta de patrones, de programas, de creencias que yo he dicho, esto no lo quiero. Esto no voy a ser. Esto lo tengo que cortar. Esto lo tengo que limpiar. Y cuando sucedía un proceso de esos, ¿sabes qué hacía yo? Trabajar en mí. ya. ¿Cómo? Bueno, lo que me salía de dentro, ¿eh? Trabajaba en mí. ¿Y qué necesitaba? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas, toda la mañana? Me lo permitía. ¿Por qué? Porque yo soy importante. Porque yo soy mi prioridad. Porque si yo estoy bien, todo va a estar bien a mi alrededor. Pero si yo estoy mal, todo va a estar mal a mi alrededor. Mm, La importancia de darme ese tiempo para mí. ¿Por ¿meditando? qué? Sí, meditando y entrando dentro de mi campo energético, de ver mis heridas, de reconocer mis heridas, porque Sí. están ahí, porque me duelen. Estas heridas las tengo que quitar, esto es trabajo mío, tengo que quitar importancia, intensidad, no le tengo que dar y hacer ese trabajo que es muy largo y costoso. Las emociones no se quitan de golpe, nunca se van a quitar de golpe, se les quita intensidad. Mm, Intensidad. Primeramente tienes que reconocer y aceptar que eso está en ti. Porque si no hay una aceptación, no hay un trabajo pleno. Aceptar. ¿Quién mm, soy? Aceptarme, aceptarme. Y eso es lo que le cuesta al ser humano aceptar. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, siempre va a echar la culpa de sus problemas a los demás. Siempre. Pero cuando hay un problema, tienes que ver si el problema eres tú o es el otro. Siempre radica en ti, todo radica en ti. Como estás adentro, estás afuera. Pero qué difícil es entender esto, ¿no? Si yo sí. dentro tengo amargura, todo va a ser amargo para mí. Si no sé qué es la felicidad, nunca la voy a Sí, encontrar. co-creamos, digamos, la realidad. Claro, pero a ver, tú te tienes que sentir feliz Mm, contigo misma, feliz contigo, con las pequeñas cosas que te hagan sentir bien. Pero claro, como estamos en una sociedad donde tenemos que ser alguien, para ser feliz, aparentar. esta casa, tengo que tener este coche, tengo que tener dinero. Claro, si yo no tengo eso, no soy feliz. Eso no es felicidad, eso es posesión, eso es dependencia. Sí, Y así sí. vive el ser humano. ¿Por qué? Porque nadie le ha explicado cómo son las cosas, porque nadie lo explica. Se habla de muchas cosas espirituales, pero no te explican la realidad de lo que realmente tú eres y de la fuerza y el poder que tú tienes. Pero esto no se encuentra en un plis-plas. Esto es un trabajo interno a lo largo de los años. Es un trabajo de paciencia, constancia, disciplina y perseverancia. Y eso no lo hace nadie. Mm, Nadie. Susana, perdóname. Eh, ¿Has practicado yoga, la meditación, algún tipo de arte marcial, tai chi? No, no. Yo lo único que hago es meditar de hace muchos años, entrar en mí. Para mí la meditación es tomar calma, eh, entrar en mi mente, parar ¿Estados mi mente. alterados de conciencia? ¿Eh? ¿Llegas a estados alterados de conciencia? Sí, ¿eh? ¿Viajas al astral? ¿Sales de tu cuerpo? ¿Estas cosas? Sí, pero no hago viajes astrales. Soy consciente de todo lo que estoy haciendo. Ya. Soy consciente. Soy consciente de lo que hago, pero bueno, no sé, depende del momento. Normalmente siempre lo que hago es trabajar en mí y a veces cuando veo que hay cosas en el mundo, intento desde ese punto astral, pues no sé, mandar luz a esa situación complicada, a ese momento complicado. No sé, porque eso es lo que me sale de dentro.
Susana, ¿alguna vez, cuéntanos alguna historia, la que puedas, que seas o resumida, donde te encontraste con algún bicho y Bueno, sentiste, y fue una a ver, experiencia tan mala y que dijiste, wow. no, a ver, sí, a ver, me he encontrado con muchos bichos que han querido distorsionarme, Ujú, traer mi energía. Eso sí, he tenido experiencias, claro, cuando yo estoy en proceso de meditación, a veces estás en ese momento donde ni estás aquí ni estás allí, ¿no? Y a veces, bueno, pues no sé, viene una información, ¿no? Hay una información ahí, ¿no? Y cuando yo estoy en procesos o estoy en ese momento donde voy avanzando, pues sí, me he encontrado con situaciones donde me he visto, pues a lo mejor en un sitio de la naturaleza, me he visto acostada en una cama, donde yo he querido levantarme y no me han dejado levantarme, y he dicho, bueno, aquí, ¿quién no me está dejando levantar? Y como yo ya soy consciente de todo esto, porque a ver, Frank, yo soy consciente, entonces he dicho, no, aquí nadie me va a dejar aquí. Y me he levantado, ¿no? Y luego he ido como recorriendo un camino y me he visto en un lugar donde había un lugar oscuro donde había muchas puertas. Y yo digo, bueno, esas son las puertas que yo tengo que abrir, pero esto está oscuro. ¿Quién no me deja abrir estas puertas? Y he visto como que algo me jalaba para afuera, algo me echaba de ahí. Como yo soy consciente de que ese algo son los bichos, entonces yo desde mi luz he empezado a lanzar llamaradas de luz de mi ser y esos bichos se han ido y entonces se ha iluminado todo y las puertas se han abierto. Entonces, yo cuando me he visto, eso es una experiencia mía, ¿no? Entonces, cuando yo entro en mí, digo, bueno, aquí hay energías que no quieren que yo avance, no quieren que yo sea lo que soy, pero no van a poder conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya soy consciente, de lo que está ahí y de lo que me quiere impedir, pero no van a poder porque yo soy consciente de que soy luz, que soy pura luz y que mi luz tiene la fuerza suficiente para poder destruir eso. mm, Entonces, soy capaz de hacerlo porque, claro, desaparece. Y me he pasado en muchos procesos donde estoy en meditación, sobre todo cuando estoy en meditación me pasan muchas cosas de esas. Esa es una experiencia. Luego otra experiencia, me acuerdo que yo estaba en proceso de meditación y vi como que algo me estaba, claro, tú estás ahí, a ver, ujú. siempre lo veo, porque siempre no se puede ver, ¿no? Y veo que algo me está presionando, algo me está ahogando. Y yo digo, a ver, estoy aquí sola, estoy meditando, Tengo conciencia, soy consciente de lo que estoy haciendo. Aquí, ¿quién me está ahogando? Entonces, claro, esa entidad ya se da cuenta, ¿no? Ya Sí. se da cuenta. Entonces, claro, yo ya empiezo a sacar mi luz. Ya empiezo desde mi conciencia, desde mi ser, a hacer lo que tenga que hacer o a decir, soy luz y no puedes conmigo, vete de aquí o o te voy a desintegrar. Y entonces, Ujú. cuando yo saco esa fuerza, cuando yo saco eso, la entidad se va. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Que si no se va. ¿Y la oscuridad te ha hecho alguna oferta alguna vez? Sí, muchas, muchas. ¿Quieres poder? ¿Quieres fama? Trabaja conmigo. No gastes tu energía, no trabajes desde ti, te vas a desgastar. Trabaja conmigo, te voy a ayudar. Y yo, sí, ¿a cambio de qué? ¿De dinero? No quiero dinero. ¿A cambio de qué? ¿De fama? No quiero fama. Yo no estoy aquí por dinero y por fama, estoy aquí porque me estoy encontrando a mí, porque sé quién soy y porque estoy dispuesta a ayudar o a acompañar a la persona que se quiera encontrar. No, no quiero dinero, no quiero fama, no, no lo quiero. Por eso no Mm, tengo redes sociales, no tengo canal de YouTube, no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo no vivo de esto. Yo tengo mi trabajo. Soy feliz con mi trabajo. Me llena mucho mi trabajo. Porque cuando yo empiezo una sesión y cuando la termino, soy feliz de ver que esa persona ha hecho una transformación en ese momento. Luego ya depende de ella, de lo que ella quiera hacer. Y si sí. quiere un acompañamiento o no lo quiere. Hay gente que tiene un problema, el problema le está comiendo, viene a mí, soluciona el problema y ya no quiere seguir más, ¿vale? Pues ese era el acompañamiento que tenía que hacer. Y hay personas que buscan crecer Sí, personalmente. ¿Por qué? sí. Porque a lo mejor han pasado toda una vida, no sé, dependiendo de los demás, en sumisión, en esclavitud. Y llega un momento donde ya no quiero ser eso, pero ¿cómo lo hago? Bueno, trabajando en ti, dándote cuenta de todo eso.
y Susana, viendo qué es lo que te está limitando. Susana, hay personas que decimos que vienen con oscuridad interna muy grande. Y viene de nacimiento, o bueno, puedes traducirlo como karma. ¿Crees Bueno, que las personas que son realmente oscuras lo son porque poseen una entidad, un bicho como eres tú, que está trabajando o porque por naturaleza de nacimiento ya son así? a ver, hay personas muy malvadas. Esto puede ser por muchos factores. Hay personas que son muy malvadas. Hay personas que a lo mejor ya reencarnan con esa maldad. ¿eh? Hay personas que se hacen malvadas porque son parasitadas por entidades y las dominan. O sea, que puede ser por muchos factores. Eso tendría que hacer un análisis. Pero cuando la persona es malvada y no es consciente o no quiere salir de ahí, no tampoco se le puede ayudar. A esa persona va a ser malvada, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces hay mucha interferencia energética de los bichos o de las entidades que puedan parasitar o dominar. ¿Por qué? Porque tienes contratos con ellas y como tú tienes contratos con esas entidades, hacen de ti lo que les da la gana. Y a lo mejor has venido en esta encarnación con Ujú. ese contrato de hacer eso. Pero claro, como no lo sabes, como no entras en ese trabajo, como no buscas esa solución y no cortas esos contratos, siempre vas a ser eso. Y hay gente que disfruta, claro, hay gente que disfruta de la maldad, hay gente que es muy sádica, Conozco disfruta gente, de eso. Claro, he y disfruta conocido, de quiero eso decir. porque se alimenta de eso. Entonces, esa persona, pues bueno, viene aquí ya con eso. Esas personas que son capaces de hacer masacres, de, no sé, de matar así por placer, hombre, eso seguramente ese tipo de psicopatía habrá mucha parasitación ahí, ¿no? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Porque, bueno, yo soy cubano. En Cuba, ya sabes que está la religión yoruba. La religión Cuba es uno de los países más potentes en ello. Eh, También está México, que hay muchísima brujería de otra índole. Bueno, los países nórdicos, digamos, Irlanda tiene la Wicca, Inglaterra también hay brujería, mucho ritualismo tradicional, entidades y demás. Y me he dado cuenta que España, bueno, siempre la tuvo. En Galicia ha habido trabajos de brujería y demás, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en Madrid, no sé, ahí en la zona donde vivo, se ha incrementado muchísimo el trabajo de amarres, el trabajo de todo tipo de esto, porque además, como hay tanta, digamos, ha habido tanta migración con esto, ciertos, no quiero decir poderes, sino con ciertos tipos de ritualismo, la gente está pagando cualquier dinero, además, inclusive como hay tanta demanda, la oferta baja, por lo tanto, está mucho más barato hacer cualquier tipo de cosas. Y, y me he dado cuenta de que se ha incrementado muchísimo el trabajo energético negativo de una persona a otra, novio, pongamos una novio, una pareja, al chico, amarres. Y no sé si te has dado cuenta de que bueno, de que el mundo está muy oscuro. Sí, ¿O sí, claro. crees que el mundo está muy oscuro o crees que vivimos en un mundo oscuro? Vivimos en un mundo oscuro y eso es lo que se refleja en el mundo porque es oscuro. ¿eh? A ver, aquí la Tierra tiene una energía densa, Mm. muy densa. Eso lo veo yo, porque lo veo, lo siento. Vivir aquí con la conciencia abierta y con todo lo que una persona puede ser, es muy complicado vivir aquí. ¿Por qué? Porque hay mucha oscuridad entre nosotros. Y ya no solo de los bichos, sino del ser humano. Ujú. Del ser humano. Sí, de los trabajos de brujería, de todo eso, la gente eso lo coge como Pedro por su casa, ¿sabes? Mal de ojos. A ver, yo tengo esa capacidad también de ver todo eso. Y he tenido que deshacer todos esos trabajos porque tengo esa capacidad. No sé, yo ya vengo con capacidades despiertas, pues no sé por qué, pero están ahí. No me planteo por qué lo tengo. Yo Una sé que misión, tu misión en la vida. eso está ahí. Eso está ahí. Y yo no me planteo por qué veo muertos, por qué veo michos, por qué tengo visión, por qué tengo la capacidad de ver el campo energético, por qué puedo ver el aura. Yo no me lo planteo, simplemente lo acepto. Ujú. Lo acepto. ¿Por qué? Porque yo no estoy en lucha. Eso está ahí, perfecto, lo acepto, me lo voy a trabajar para poder desarrollarlo mejor y tener mejores capacidades, pero no me planteo el por qué está.
ahí. No tengo sí, miedo tampoco a eso, porque el miedo era el peor enemigo que yo tenía. A todo esto es el que me he tenido que trabajar para llegar a este punto donde no le tengo miedo a nada. Porque claro, tú imagínate cuando estás ahí y vas viendo tantas cosas y porque te acojonas. Dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué me pasa? Claro, o le hago frente a este miedo o me puede. Claro, ya, ese era mi peor miedo. ¿Por qué era mi peor miedo? Porque las entidades, los bichos, lo que sea, querían que yo tuviera ese miedo para que no sacara mi potencial. ya. Porque con ese miedo yo no podía sacar nunca mi potencial. Entonces, yo era consciente de que tenía que trabajar ese miedo, sí o sí. Aquí no tenía elección. O lo trabajo o lo trabajo. Por mí. Y cuando yo trabajé ese miedo, años me llevó, ojo, años. Sí. Cuando el miedo se fue, entonces, claro, todo fue mucho más fácil. Susana, para ir acabando, después de todo lo que has visto en el mundo energético y espiritual, si tuvieras que advertir a las personas, por favor, advierte a las personas de un solo o de un peligro mayor y real, ¿no? En el camino espiritual. Generalmente están más expuestos las personas que inician el camino espiritual, ¿no? Si tuvieses que advertirles, digamos, de un principal peligro espiritual, ¿cuál sería? A ver, el principal peligro espiritual es el no saber tú quién eres y el no protegerte. Y el no saber cómo protegerte. Ese es el principal peligro, porque si tú no te proteges, estás al amparo de los demás. Cuando la persona no se protege, sobre todo en la noche, cuando tú te vas ¿Cómo a se puede dormir proteger entonces? con tu luz, con tu luz, pero primero tienes que creer que tienes luz. Primero tienes que creer que tienes luz, que esa luz está en ti y que esa luz tuya te puede proteger. Si tú no te lo crees, no sirve para nada. Ujú. Vale, Pero tienes que creer en ti. Esta es la primera fase, creer en mí. Cuando yo ya empiezo a creer que soy un ser de luz, que esa luz está en mí, pues bueno, poco a poco vas haciéndolo. Pero tienes que tener mucha paciencia, porque si no tienes paciencia y lo quieres todo rápido, que es como se mueve la vida y como se mueve todo aquí en la materia, pues entonces vas a desistir. ya. Por eso te digo que hay que tener mucha paciencia, constancia, perseverancia, Mm, disciplina. Todo eso no lo integras en ti, será difícil que consigas las cosas, ¿no? Primero tienes que entender que eres luz, que saber que tu luz está dentro de ti. No está fuera, está dentro de ti. Y intentar, pues, imaginar, porque a la gente le cuesta imaginar, le cuesta sí. imaginar. Imaginar que esa luz está dentro de ti y que esa luz puede salir al exterior y puede crear tu capa de protección. Lo tienes que creer, lo tienes que practicar hoy, Sí. mañana, pasado, hasta que te mueras. Pero claro, si lo Ya. haces 2 días, esto no me funciona, fuera, pues entonces no vas a poder. Eso es lo primero, protegerte, porque cuando tú te proteges, cuando tu campo energético está protegido con tu luz, lo tienen más difícil acercarse. Eso no quiere decir que no lo hagan y que no lo intenten. Claro Sí, que lo van a hacer, pero sí, va a ser más difícil hacerlo. sí, Mucho más difícil. sí. Claro, cuando tú te proteges, pues hombre, les cuesta. Susana, para, alguien que quiera contactarte, alguien que quiera hacer terapia contigo, ¿cómo te pueden localizar? Pues con mi correo electrónico es lo único que me pueden localizar, que me escriban al correo y yo pues cuando pueda, Yo ahora lo eso voy a sí, poner abajo. Lo voy a dejar abajo bien claro para que te localicen. con el correo electrónico que me escriban y bueno, que tengan paciencia porque contesto de forma un poquito lenta porque, claro, yo tengo mi trabajo, Fran, yo Claro. tengo mi trabajo. Entonces, tengo una agenda muy ajustada, muy apretada. Sí, Dispongo de unos huequecicos, de algunas cosas, pero ya. voy sobre la marcha. Voy sobre la Vale. marcha porque no me gusta dar, pues a lo mejor, una fecha para dentro de 3 meses. ¿Por qué no? Ya. Porque yo no sé de 3 meses, no. Entonces voy, cuando veo que tengo así algo más cercano,
de las personas que me escriben, de las que están interesadas, pues bueno, intento conectar con esas personas y sí, voy conectando con personas, voy haciendo sesiones con esas personas, las voy introduciendo, porque bueno, al final es ayudar a la persona que entienda, ¿no? Mm. Por cualquier circunstancia. Entonces, bueno, que me escriban, que dejen ahí el Susana, mensaje y ya está. muchísimas gracias. Se ha acabado el tiempo. Tenemos que seguir tú con tus terapias, con tu vida, con tu ayudando a las personas. También tengo que seguir. Te agradezco muchísimo delante de todo el tiempo que te has tomado, la disposición. Espero que nos volvamos a ver pronto. Pues muchas gracias a ti, Fran, por tu invitación y por darme la oportunidad de poder, pues, explicar Gracias un por poquito de aportar. lo que está ahí. Y a cada uno, pues bueno, a quien le llegue. Y al que no, pues que pase de largo, que no pasa nada. Gracias, Susana. Adiós. Adiós. Chao.